6 de agosto del año 2005. En el noreste de Brasil, la bulliciosa ciudad portuaria de Fortaleza despertaba a un domingo cualquiera. Nadie lo sabía, pero ese día, algo extraordinario estaba a punto de ocurrir dentro de un banco estatal. Ninguna alarma sonó, ningún disparo fue hecho, ni una sola huella quedó atrás. Y sin embargo, del tesoro del Banco Central de Brasil desaparecieron en silencio más de 160 millones de reales. Eso equivalía, en aquel entonces, a unos 70 millones de dólares, 3,5 toneladas de dinero en efectivo, que se esfumaron sin dejar rastro. Fue el robo de efectivo más grande en la historia de Brasil y uno de los más grandes del mundo. Cuando la policía comenzó su investigación, descubrió algo fuera de toda lógica, un plan de película. Todo había comenzado con una falsa tienda de césped sintético y un túnel tan largo y estrecho que parecía sacado de una serie como La Casa de Papel. Pero esto no era ficción, era real. Y te aseguro que esta historia es una de las más ingeniosas y sorprendentes jamás documentadas. Esta es la historia del robo más silencioso y más extraño de todos los tiempos. La historia de cómo millones de dólares desaparecieron sin que nadie se diera cuenta. Todo comenzó meses antes del robo. El cerebro del plan era un hombre conocido como Alemão. Su verdadero nombre, Yusivan Santos. Pero detrás de él había otro personaje igual de importante, Fernando Ribeiro, apodado Fernandinho. Él era el financiador, el rostro oscuro del proyecto. La banda estaba formada por unas 34 personas, cada una con un papel perfectamente definido. Había obreros de construcción, expertos en excavaciones, antiguos delincuentes e incluso personas con conocimientos de ingeniería. Y lo más peligroso de todo, empleados del propio banco, encargados de filtrar información interna sobre la seguridad. Algunos miembros ya tenían experiencia, habían escapado de prisión cavando túneles o participado en delitos similares. Uno de ellos, Moisés Silva, se había fugado en el año 2001 de una cárcel en Sao Paulo, junto a 107 prisioneros, usando precisamente un túnel. Era un equipo tan diverso como letal. Cuando Alemão comenzó a buscar una casa cerca del banco, su objetivo era claro: cavar un túnel que comienza en un lugar donde nadie sospecharía y se extiende hasta las bóvedas subterráneas del Banco Central de Brasil. El banco era conocido como una fortaleza, un símbolo de seguridad nacional. Allí se guardaban enormes cantidades de dinero, y eso lo convertía en un blanco irresistible para un grupo de ladrones decididos. Tras semanas de observación, encontraron una casa común y corriente, en una calle tranquila, lo bastante cerca del banco. Pero había un problema. Cavar un túnel generaría toneladas de tierra y alguien podría sospechar. Necesitaban una excusa perfecta. Así nació la idea de montar una empresa falsa de césped sintético. El negocio parecía totalmente legítimo. El nombre, grama sintética, la fachada pintada de verde, un logotipo en la furgoneta y hasta facturas falsas para dar la impresión de que realmente hacían trabajos de jardinería. Todo estaba calculado. Cuando los vecinos veían sacos de tierra salir del lugar, pensaban que era parte del trabajo. Nadie sospechaba nada. El responsable del montaje, Paulo Sergio, mantenía excelentes relaciones con los vecinos, sonreía, saludaba e incluso ofrecía café. Así, poco a poco, el equipo pudo observar la zona durante semanas, analizar el terreno y trazar el punto exacto donde comenzaría el túnel. Nadie, absolutamente nadie, imaginaba que detrás de aquel modesto negocio verde se estaba construyendo el crimen más grande de la historia de Brasil. El primer golpe de pala marcó el inicio de una hazaña imposible. Era mayo y todo estaba listo. El equipo comenzó a excavar desde el suelo de la casa, descendiendo unos 4 metros de profundidad en dirección al corazón del Banco Central. 7 hombres trabajaban sin descanso, turnándose día y noche. Uno cavaba, otro llenaba los sacos y otro más los arrastraba hasta la salida. Afuera, el resto del grupo apilaba las bolsas de tierra, trabajando en silencio absoluto. Pero pronto enfrentaron un problema enorme: cómo deshacerse de tanta tierra sin levantar sospechas. Noche tras noche, sacaban cientos de sacos bajo el pretexto de trabajos de jardinería. A veces la tierra era llevada en camiones lejos de la ciudad. Otras veces la guardaban en las habitaciones hasta que los cuartos quedaron llenos por completo. Lo sorprendente es que
Durante meses, nadie escuchó el ruido de las herramientas ni sospechó de nada. Para los vecinos eran simples trabajadores, pero bajo tierra eran una máquina de crimen perfectamente organizada. Al final, el túnel medía 80 metros de largo y apenas 70 centímetros de ancho. Solo una persona podía avanzar agachada o arrastrándose. Era estrecho, pero increíblemente funcional. Había ventilación, con un sistema de tubos y un ventilador que inyectaba aire fresco. Las paredes estaban reforzadas con 900 tablas de madera para evitar deslizamientos de tierra. Incluso instalaron un sistema de agua y luces alimentadas por baterías, para no depender de la red eléctrica. Evitaban los teléfonos y todo aparato electrónico para no dejar rastro. En su lugar, usaban un sistema interno de comunicación, llamado Incom, que les permitía hablar en caso de emergencia. Gracias a mapas locales y coordenadas GPS, evitaron dañar las tuberías y los cables subterráneos. Aquello no era un simple túnel, era una obra maestra de ingeniería criminal. A medida que el túnel avanzaba, la tensión aumentaba. Después de 3 meses de trabajo, la noche del viernes 5 de agosto de 2005, los ladrones finalmente alcanzaron el punto exacto, el suelo justo debajo de la bóveda del Banco Central. Milimétricamente, habían llegado al objetivo. Todo había sido calculado con precisión quirúrgica. Pero surge la pregunta, ¿cómo sabían la ubicación exacta del tesoro? La respuesta estaba dentro del propio banco. 2 antiguos guardias de seguridad, Deusimar Queiroz y Edilson Vieira, habían trabajado allí durante años. Conocían los horarios de patrullas, la posición de las cámaras y los detalles de los sistemas de alarma. Gracias a esa información, el túnel llegó justo donde debía. Los ladrones eligieron el fin de semana por una razón clara. El banco estaría cerrado, la vigilancia sería mínima y las calles de Fortaleza casi vacías. Era el momento perfecto para actuar. Ningún ruido, ningún movimiento sospechoso, ninguna alarma. Solo el sonido metálico de las herramientas golpeando el hormigón estaban a punto de hacer historia. Solo quedaba un obstáculo, la pared de la bóveda. Un muro de 1 metro de espesor reforzado con acero y hormigón. Para atravesarlo, utilizaron herramientas industriales, taladros hidráulicos, sierras, gatos mecánicos y sopletes. Era la parte más peligrosa del plan. El más mínimo error podía arruinarlo todo. El ruido era intenso, pero el banco estaba cerrado y nadie lo escuchó. Después de 3 horas de trabajo, lograron perforar el muro y entrar en la bóveda. Dentro había 5 cámaras de seguridad, pero ninguna grababa. Solo transmitían imagen en tiempo real, sin zoom, sin registro. Era el crimen perfecto. 4 hombres se deslizaron dentro, moviéndose pegados a las paredes para evitar los sensores de movimiento. Frente a ellos, montones y montones de dinero, pero no todo billete servía. Los nuevos, recién impresos, podían ser rastreados por número de serie, así que eligieron los viejos billetes de 50 reales, los que estaban a punto de ser retirados de circulación. Esos eran imposibles de rastrear. La operación comenzó el viernes a las 10 de la noche y terminó el sábado a las 6 de la mañana. 11 horas de trabajo, 11 horas de historia. Se llevaron 164 millones de reales, el equivalente a 70 millones de dólares. 3,5 toneladas de efectivo. Un robo silencioso, sin alarmas, sin testigos, sin una sola huella. Habían burlado por completo a la seguridad del Banco Central. Con una disciplina casi militar, lograron sacar toneladas de dinero a través del túnel subterráneo. Cada miembro sabía exactamente cuánto le correspondía. Para los líderes y financiadores, la parte variaba entre 10 y 20 millones de reales. Para los obreros, los que cavaron el túnel con sus manos, el pago rondaba los 2 millones de reales. Así, después de 11 horas bajo tierra, desaparecieron con una fortuna inimaginable, dejando atrás solo silencio y la mayor hazaña criminal en la historia de Brasil. Tras el reparto del dinero, los miembros del grupo se dispersaron por todo el país. Cargaron el botín en vehículos previamente preparados, en furgonetas con el logotipo falso de la empresa y desaparecieron en la oscuridad de la noche, como si se hubieran evaporado. Solo quedaron 2 agujeros y la historia de un robo que conmocionaría a todo Brasil. El lunes por la mañana, los empleados del Banco Central llegaron al trabajo sin sospechar nada.
las puertas intactas, las alarmas en silencio, las cámaras encendidas. Pero al bajar a la bóveda no podían creer lo que veían. El suelo abierto, el dinero desaparecido. En medio del polvo y los billetes sueltos yacía el agujero que lo explicaba todo. La policía fue llamada de inmediato. El agente Eneas Sobreira se arrastró dentro del túnel durante casi una hora hasta llegar al punto de salida. Allí descubrió una escena sorprendente: herramientas de construcción, comida, ropa y cientos de sacos de arena apilados hasta el techo. El lugar parecía una mina secreta. Los ladrones habían dejado polvo blanco por todas partes para borrar cualquier huella dactilar. Y lo habían logrado, ni una sola huella, ni un solo rastro. Poco después, la policía descubrió algo más. Algunos miembros del grupo intentaban gastar su parte del dinero, y lo hacían de la manera más torpe posible. Un día después del robo, varios de ellos compraron 10 autos de lujo en efectivo, pagando con billetes de 50 reales. Incluso ocultaron 6 millones dentro de las carrocerías y los enviaron en camión a Sao Paulo. Pero los empleados del concesionario sospecharon y avisaron a la policía. Fue el principio del fin. Aunque el robo había sido ejecutado con precisión quirúrgica, la fuga se convirtió en un caos. La prensa lo bautizó como el robo del siglo. En pocas semanas, 13 personas fueron arrestadas. Sin embargo, los líderes, Alemão y Fernandinho, permanecían prófugos. La investigación creció tanto que incluso el FBI ofreció apoyo. Se analizaron llamadas, documentos falsos y transacciones sospechosas. Pero lo que vino después fue aún más oscuro: chantajes, secuestros, asesinatos dentro de la propia banda. El dinero comenzó a llamarse el botín maldito. Fernandinho fue secuestrado por sus propios socios y ejecutado a pesar de que su familia pagó el rescate. Alemão, el cerebro del plan, fue capturado en 2008 y condenado a 49 años de prisión. Pero ni siquiera desde la cárcel dejó de planear su próxima fuga. En 2017 intentó escapar, pero fue herido y murió días después. En total, 129 personas fueron arrestadas y las condenas sumaron más de 2.400 años de prisión. Sin embargo, solo el 11% del dinero robado fue recuperado. El resto desapareció para siempre. Los billetes fueron usados para comprar autos, casas, negocios y armas. Se mezclaron con el dinero del narcotráfico, del lavado y del contrabando. El robo de Fortaleza no solo cambió la historia del crimen, sino también la manera en que los bancos protegían su dinero. Desde entonces, se reforzaron los sistemas subterráneos, sensores, cámaras térmicas y monitoreo constante. Hoy, este caso sigue siendo una leyenda, un robo sin disparos, sin alarmas, sin testigos, pero con un ingenio que asombra al mundo entero. El robo más audaz de la historia, el robo del siglo.